El viernes, el presidente de la República, Yamandu Orsi, encabezó una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva rodeada de la ministra de Industria, María Fernanda Cardona, y también de la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román. Así se habló de las pérdidas que ANCAP registró durante el año 2024 y se marcó la preocupación por la gestión de esta empresa. Era una conferencia de prensa que no estaba prevista que se desarrolle, pero hubo una reunión entre el presidente, estas dos funcionarias y también el secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez. Así lo que se valoró es que en 2024 ANCAP tuvo pérdidas por 118 millones de dólares. Se mencionó también un préstamo que habría sacado la empresa, aumentando justamente su exposición mediante ese tipo de instrumentos, y se mencionó las pérdidas en el rubro del Portland, que pasaron, según dijo Orsi, de 2 millones de dólares en 2020 a 24 millones de la moneda norteamericana en el año anterior. Lo primero que tenemos para decir es que volvemos, después de 10 años, a tener números negativos en el balance de la empresa ANCAP. Para poner un ejemplo, en el año 19 ANCAP daba 41 millones de dólares de ganancia y en el año 24 el resultado es un resultado de pérdida de 118 millones. Otro dato que hay que tener en cuenta, fundamentalmente porque no es un dato común, sino que es una novedad con la que se encuentra el nuevo directorio, es que en el mes de noviembre el anterior gobierno autorizó un crédito y se pidió un préstamo por 160 millones de dólares, lo que hace que la deuda total de ANCAP hoy sea de 255 millones. Para poner otro ejemplo, todos sabemos las dificultades que tiene el Portland y que esos números que eran negativos, que siempre han sido negativos, tuvieron un ajuste negativo que lleva a que, por ejemplo, en el año 20 las pérdidas por el tema de Portland era de 2 millones de dólares, el año pasado fueron 24 millones de dólares. Esto es lo que dijo el gobierno el viernes en esta conferencia de prensa. A este análisis le faltan algunos datos, como es, por ejemplo, la parada técnica que realizó la refinería de La Teja, que estaba previsto en unos plazos y se extendieron en otros. Y si ese préstamo es o no superior a uno que ya había tomado y cancelado la propia empresa. La pregunta es, ¿qué se advierte a partir de esto por parte de quienes llevaron adelante la conducción de ANCAP durante los 5 últimos años? Vamos a conversar de eso con el doctor Diego Durán, vicepresidente de ANCAP en los 5 años anteriores. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto. El gusto para nosotros recibirlo esta mañana. En primer lugar, doctor, ¿cómo recibió esta conferencia de prensa y sobre todo el análisis crítico que hizo el gobierno con respecto a la gestión de ANCAP en los últimos 5 años? Bien, con mucho respeto, pero sí defendiendo la gestión de estos 5 años que tuvimos, no solamente de mi persona, sino de los restantes directores que integramos el directorio colegiado, incluidos directores de todos los partidos, de Cabildo Abierto, mi otro colega del Partido Nacional, Partido Colorado, e incluso el Frente Amplio. Directores que tuvimos el honor de estar designados allí, cumplimos una gestión donde en estos 5 años dejamos menos deuda de la que recibimos, un mayor patrimonio, y evidentemente la información de la conferencia de prensa es incompleta, no habla de la realidad de toda la empresa. Es una empresa que está sólida, que puede cumplir con sus obligaciones, que tiene mejor salud financiera que la que recibimos en el 2020, que tiene menos deuda, menos 106 millones de dólares de menos deuda. ANCAP en marzo del 2020 tenía una deuda de 361 millones de dólares, y como bien dijo el presidente, la deuda actual, incluido el préstamo por capital de trabajo del año pasado, son 255 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una situación mejor desde el punto de vista de la deuda. Las empresas no se miden por déficit, se miden por resultados y se miden por la situación financiera y patrimonio. Cuando la conferencia de prensa habla de que hace 10 años, sí, hace 10 años, la administración que estaba en la época, en el 2016,
generó que ANCAP debiera ser capitalizada por 663 millones de dólares, más 450 millones de dólares de deuda con los bancos. Esa deuda de los bancos se siguió pagando porque allí ANCAP en el 2016 había perdido el patrimonio, no tenía patrimonio, tenía patrimonio negativo. Esa administración, que tiene que ver también con la administración de las actuales autoridades, generó que se tuviera que cubrir ese pasivo de esa deuda. Esa deuda se viene pagando, la pagó la administración del 2017 en adelante, hasta el 2020. En el 2020 la tomamos nosotros y cancelamos casi la totalidad de ese pasivo. Y la deuda actual está integrada por 160, que fue el préstamo del año pasado, que salió publicado en noviembre del año pasado en ámbito financiero, y el resto es la deuda que viene del 2016. ¿Bien? Entonces, hay que ser claros en esto, hay que ser quirúrgicos y decir la información completa. ANCAP históricamente ha pedido capital de trabajo, deuda para seguir haciendo sus operaciones normales, pero vamos a hablar de esa deuda que está integrada por ese préstamo del año pasado y por la deuda que viene del 2016, que no solamente la fuimos cumpliendo y pagando, sino que la gestionamos, la pasamos a moneda nacional y bajamos el interés del 9 al 6,9%. Entonces, hay que hablar de una buena gestión en caja. ANCAP dejó una caja de más 159 millones de dólares al 31 de marzo. Eso habla de que es casi la totalidad del préstamo de noviembre del año pasado. Caja positiva. Si miramos la situación de los 5 años, ANCAP dio ganancias por 227 millones de dólares, descontando los 118 negativos del año pasado. Vimos ganancia en el año 21 de 88 millones de dólares, 22, 163 millones de dólares, 23, 85 millones de dólares. Eso lo podemos también poner como ejemplo con el 2020, que el resultado era 41 millones de dólares. En la pandemia dimos menos 9. Pero hay que ser completos en la información. La realidad es que también, y esto es un dato nuevo, ANCAP en este trimestre, estos 3 primeros meses del año 25, dejó una ganancia, va a estar cerrando en 40 millones de dólares. Eso también forma parte de mi gestión, yo estuve hasta abril. 40 millones de dólares de ganancia. ¿Cómo se explica el año 24? Como dije, que me llama la atención que haya una conferencia de prensa por este motivo, fue la parada de refinería. La parada de refinería costó 79 millones de dólares. De esos 79 hay 29 que son inversión en nuevos equipos, el resto es construcción, mantenimiento y obra. Es la obra más importante del país después de UPM, que la próxima parada va a ser en el 2030, 2031, y que la parada significó que la teníamos programada para la pandemia, la postergamos para el 2023-24, y la parada significó que tuvimos 105 días de conflictividad sindical por el Portland. Pero intentábamos salvar al Portland y tuvimos conflictividad sindical 105 días, y la empresa dejó de ganar al tener parada esa refinería por más días de lo programado, en el entorno de 70 millones de dólares, que es lo que ANCAP, la ganancia son 670 mil dólares por día, a 105 días parados estamos hablando del entorno de 70 millones. Pero el total de la parada de refinería fueron 297 días. A 670 mil dólares, estamos hablando de 200 millones de dólares que ANCAP hubiera ganado si no hubiera parado. Y dejar en claro que la próxima parada va a ser en el 30 o 31. Estamos hablando de un activo, porque parar la refinería y hacer estas inversiones, dejarla en su óptima expresión, significa que esta administración seguramente no tenga que pararla ni generar costos en ese sentido. Hay que hablar de una información que debe ser completa. La conflictividad sindical era por el Portland, entonces nosotros recibíamos recursos administrativos,
y gente que estaba interesada que después terminó diciendo no, yo no voy a participar dada la conflictividad y la situación que la empresa tiene. Esa fue la realidad. Entonces es un poco contradictorio el aumento en el caso del Portland, que quisimos dar una solución y que por todos lados se nos oponían a la misma, y que hoy se nos critique por ello. Doctor, una pregunta, la diferencia de precios entre lo que cobró ANCAP por los combustibles y lo que debería haber cobrado ANCAP por esos combustibles, teniendo en cuenta el informe de Ursea y la definición política que toma el Poder Ejecutivo, ¿qué impacto tuvo en los números de 2024? Esa es una brecha donde ANCAP no hizo caja, y esa brecha que son precios por debajo de los precios internacionales al público, se cobraron al público 450 millones de dólares en el periodo de los 5 años, por debajo. Y eso fue a la gente. Si miramos los precios al público en pesos constantes, prácticamente el precio al público de la gasolina y del gasoil está parecido al del año 2019. Estoy hablando Estoy hablando en pesos constantes, y llevamos al valor al crudo, al peso y lo que significa la situación. Entonces, hay que hablar con mucha franqueza. Evidentemente, los 450 millones de dólares que se cobraron por debajo, la empresa, y la miramos así nosotros, debe estar al servicio de la gente, y que esos beneficios los vea la ciudadanía. Ahí tuvimos la brecha por el supergas, las garrafas que pasaron al 50% para los hogares más vulnerables, etcétera. Le puedo hablar que cerramos el concurso que ANCAP tuvo que ser capitalizada en el 2014, 16, 17 en Argentina, que es Carboclor, por 40 millones de dólares, y nosotros cerramos el concurso judicial. La empresa hoy está estable y con EBITDA positivo, y con aptitud de crecimiento. Todas esas acciones son acciones positivas. Dejamos el contrato marco de hidrógeno para el proyecto más importante del país, de una inversión privada de 6.000 millones de dólares, proyecto GIF en Paysandú, contrato marco que firmamos y que me tocó a mí firmar como presidente junto con mis colegas. Yo estoy defendiendo la gestión de una empresa que incluso también se hicieron inversiones. Un amarradero en Paysandú, un muelle, una inversión de 10 millones de dólares. Un nuevo barco que va a sustituir al del 1970 en Punta del Este, en Terminal del Este, que se va a estar construyendo ahora. Todas esas acciones son acciones de gestión. Duxa, ganancias por 34 millones de dólares, la empresa distribuidora de combustible de ANCAP. Ventas récord en el 2024 de 1.095 metros cúbicos de ventas anuales para el sector, movilidad, mayor venta de combustible. Pero bueno, la situación concreta del 24 es la parada de la refinería, es la foto, y a su vez, como dije, los márgenes que quedaron de refinación en el mundo, bajó el crudo y los márgenes de refinación se achicaron respecto de los importados, del combustible derivado, de los derivados, y esa es la realidad. Doctor, el presidente Orsi mencionó el viernes un préstamo de 160 millones de dólares que tomó ANCAP. ¿Qué destino tuvo ese dinero y por qué se tomó? Pero ese préstamo se tomó como capital de trabajo de la empresa, y como dije, está en la caja de la empresa. La empresa tiene 159 millones de dólares, y esos 60 que se tomaron el año pasado forman parte de la deuda de 255, que es menor que 361 que había en el 2020. Por eso digo, no entiendo, es inentendible, y me sorprende la situación, porque hay que mostrar la foto completa. El préstamo tiene que ver con préstamos que la empresa históricamente ha solicitado para seguir trabajando. Y hay que entender esto: el mayor impacto luego de una parada de refinería es que vos tenés que procesar crudo, comprar crudo, y a su vez comprar derivados, es decir, combustible refinado, porque tenés la obligación del monopolio de cumplir con la ciudadanía, de abastecer
combustible y a su vez empezar a procesar. Entonces se da un régimen combinado donde vos pagás el derivado, el combustible importado a los 30 días. El crudo lo pagás a los 90 días. Y ahí estás procesando las dos cosas, comprando combustible a la vez y a su vez procesando crudo. Eso también forma parte de la situación del 2018. Pero como dije, los primeros meses de este año, ANCAP va a terminar cerrando con $40 millones de ganancia. Entregamos la empresa con menos 29% de deuda, eso es menos $106 millones. Claro, yo hablé de 100, para ser preciso, menos $106 millones. Y la deuda actual está integrada por deuda del 2016, que la venimos arrastrando, que la gestionamos, y está integrada por los 160 que se tomaron el año pasado como capital de trabajo, luego de lo que fue la culminación de la parada de la refinería. Ahora, doctor, ¿usted por qué entiende que el gobierno entonces hace este llamamiento, esta visión crítica de la gestión de ANCAP cuando usted presenta estos números que contrastarían o además critica la información parcial que da el gobierno? ¿Cuál sería el objetivo en todo caso entonces? Mire, yo lo que estoy diciendo es la verdad y están los números, están publicados o vamos juntos a buscarlos a ANCAP. Segundo, yo pienso, y no quiero agregarle y ponerle intencionalidades a esto, que en lugar de criticar la gestión y de entrar a hablar de nosotros y de generar y de los otros y generar una posverdad, es más sano explicar esto que estoy explicando, que la verdad la parada de la refinería generó un impacto, explicar que los márgenes de refinación son más acotados, porque acá hay un equipo de ANCAP, no solamente el directorio colegiado de 5, son los gerentes, son nuestros funcionarios, un equipo maravilloso de trayectoria, de carrera, que hace que la compañía hoy esté, como dije, con más patrimonio, con menos deuda, con plata en caja. Entonces, no entiendo. La única explicación que puedo llegar a querer interpretar, porque los números no mienten, es que es un mojón de que a partir de ahora la situación es esta y ahora será otra. No lo sé, la verdad no lo sé, pero hay que explicar la fotografía completa para que la ciudadanía entienda y para que la ciudadanía esté tranquila, que la empresa está, como dije, sólida, tiene menos pasivo y caja, y hicimos muchas acciones positivas que quedaron en la empresa, y como dije, la próxima parada de refinería va a ser en el 30 o en el 31, y que hay un desafío en el Portland, por supuesto, pero después que nosotros no pudimos con la asociación del Portland, porque tuvimos todos los obstáculos que relaté, y que a su vez impactaron en la parada de refinería, en lo que dejamos de recibir, en tener más días parados, como dije, 105 días de más de lo que habíamos previsto y programado, porque lo programamos, lo gestionamos, generamos inversiones, generamos proyectos, generamos el proyecto de hidrógeno, como dije, acciones positivas, y cuando entregamos la posta yo le deseo el mayor de los éxitos a la nueva presidenta, y por el bien de ANCAP y por el bien del país, que fue lo que hicimos, y acá no hay ninguna situación compleja. Si no, este año no estaríamos hablando del primer trimestre positivo de $40 millones. La situación del año pasado es una situación coyuntural, ¿ah? Pero no estamos hablando de que se perdió el patrimonio como pasó en el 2016. Al contrario, menos deuda dejamos y mayor patrimonio y plata en caja. Entonces, sorprende, como dije, sorprende, no le encuentro demasiada explicación, pero bueno, con mucho respeto desde mi lugar, y lo que me toca decir es la realidad de la compañía, que tiene un sinfín de acciones positivas que gestionamos, no solamente el directorio, nuestros gerentes, trabajamos mancomunados para el bien del país. Doctor, insisto con la pregunta porque también se manejó en la conferencia del viernes la posibilidad de cambiar el sistema de fijación de precios. Allí la ministra Cardona lo que planteaba es que para poder llegar al precio mensual de los combustibles deberían tomarse en consideración otros elementos. Para la salud del bolsillo del uruguayo, digamos, que va a comprar combustible
a los surtidores día tras día, digamos. ¿El cambio en la medición le puede traer aparejado algún beneficio? Bueno, el cambio de la medición, yo todavía aún no he escuchado cuál es la propuesta, no sé cuál es la propuesta. Yo no puedo opinar sin saber cuál es la propuesta. Yo creo que debiera primero decirse, esta es la propuesta, esto es lo que se va a hacer, y haber explicado la fotografía completa de la empresa en este sentido como lo acabo de explicar. Yo no lo sé. La realidad es que en estos 5 años la brecha fueron 450 millones de dólares por debajo de los precios internacionales. Después, lo que se pretende hacer a futuro corresponde a las nuevas autoridades. Pero también me duele por ANCAP porque entrar a la picota de este tema no parece saludable cuando, como dije, es una empresa sólida y con menor patrimonio, con mayor patrimonio del que recibimos. Entonces ahí es cuando uno analiza, ¿no? Porque uno cuando gestiona con todo el equipo de directorio, de gerentes y por supuesto hace lo mejor para el país. Doctor Diego Durán, ex vicepresidente de ANCAP, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. A ustedes, muchas gracias.